Tenemos a Value Tree y ha venido Alberto Gajate. ¿Qué tal? Buenos Sergio, días. buenos días. Alberto es el director comercial y socio de Value Tree. Y vamos a hablar un poquito, para empezar, para refrescaros, porque ya estuvieron aquí otro día, pues de qué servicios, qué hecho diferenciador hay respecto a otras casas. Aparte, muy interesante la metodología, que es Value Investing, pero ellos quizás se salen un poquito del Value Investing tradicional, no porque hagan cosas más, vamos a decir, agresivas, sino dentro del Value Investing hay distintas modalidades. Lo que pasa es que al final todo se mete, porque tiende todo a agruparse para hacerlo, pero es importante que entendáis que buscan siempre empresas que sean rentables y si se puede, al mejor precio posible, que eso es lo difícil. Eso es, Sergio, tú lo has dicho muy bien, mejor que yo lo podría decir. La verdad que Value Tree es una agencia de valores desde hace más de 21 años que estamos en España, concretamente. Nos dedicamos a una actividad principal, básicamente, que es la gestión discrecional, es decir, gestionamos el patrimonio de clientes bajo un mandato que nos da el cliente para gestionar su patrimonio en función de un perfil de riesgo que determinamos pues haciendo un test de idoneidad que se llama. Que ahora hay que meterle. Esa es otra derivada. Creo que es desde la próxima semana, ¿no? Bueno, el día 2 de agosto, efectivamente, se implementan la nueva regulación que emana de Europa para todo lo que tiene que ver con el ESG. Y toda la parte está verde, de buena gobernanza, etcétera. Ahora todas las agencias, todos los test de idoneidad y de conformidad ahí, todos modificándolos para meterles esta nueva parte. Estamos todos, pues eso, muy concienciados también con esa parte, ¿no? De hacer las cosas de una determinada forma, como yo creo que se deben hacer. Sí que es verdad que nosotros, por ejemplo, a modo de ejemplo, nuestros vehículos, nosotros aparte de gestionar patrimonio de clientes, como te digo, también tenemos nuestros vehículos propios. Tenemos una SICAV en Luxemburgo con 5 fondos de inversión que gestionamos con distintos perfiles de riesgo, estos fondos que gestionamos para nuestros clientes, orientados hacia nuestros clientes, básicamente. Pues un pequeño test que hemos hecho básicamente para ver qué criterios ya cumplíamos, esos criterios ESG que se imponen a partir del 2 de agosto, pues estábamos en unos niveles muy altos, es decir, prácticamente con cierto confort y no tenemos que hacer nada especial posiblemente, pero sí que es verdad que hay una serie de normativa que adaptar, de formularios, pues que tenemos que ponernos, que estamos de hecho ya poniéndonos en marcha para que el día 2 de agosto pues fluya todo y esté todo como tiene que ser, ¿no? Claro. Y dentro de esos servicios, cuando aparte de hacer una gestión del patrimonio, vosotros lo que es la parte de planificación la tocáis, porque sí que es verdad que dentro de la página, si no recuerdo mal, hay una parte para el tema sucesorio, etcétera. Digamos que eso conformaría lo que es un poco un family office, o solamente tocáis 2 o 3 cosas, pero no todo el conjunto. Sí, tenemos un departamento de planificación patrimonial que lo dirige Eva Alonso. Un poco como segunda opinión, o no es la opinión principal del cliente, pero nuestros clientes siempre tienen el mismo problema, que es el financiero por una parte y el segundo el fiscal. Entonces hay que complementar y hacer las cosas bien desde los dos puntos de vista, ¿no? Entonces, efectivamente, lo abordamos hasta donde el cliente quiere que lo abordemos. Es decir, yo te podía poner el ejemplo de que con clientes sí que hemos hecho pues algún ejercicio de optimizar su IRPF del año siguiente, que eso lo hacemos todos los años con nuestros clientes, si hay que vender o alguna cosa o implementar alguna acción concreta, pero hay clientes que le hemos acompañado incluso con cierto acompañamiento con algún tema fiscal más importante, más relevante, sí, pues que ha requerido pues que estemos velando por los intereses del cliente de una forma más precisa, ¿no? Sí, ¿no? Porque algo tan simple como que las pérdidas de la bolsa, de compañías, etcétera, mucha gente no sabe que se pueden compensar etcétera. 4 ejercicios siguientes y todo esto. Exacto, entonces se ponen a comprar o vender acciones y no se dan cuenta y a lo mejor les sale ese año han tenido suerte, pero no han tenido suerte porque no tenían una metodología y un profesional detrás que les hiciera las cosas, que ese es uno de los riesgos que yo vi cuando empezó el COVID, ¿no? Que hay mucha gente, el famoso Robin Hood y todos estos brokers y acciones meme, etcétera. Hay gente
ganó dinero, se sintió jubilosa, pero no entendía que a lo mejor ya tenía de otros años, porque seguro que tenía otros años pérdidas, y no compensaron. Exacto. Y les tocó pagar en el 21. Hoy es un día muy importante. Hoy veníamos de meses anteriores viendo cómo el BCE hablaba de subida de 0,25 puntos, y al igual que ocurrió la última vez con esa gran subida en Estados Unidos que salió antes, creo que fue en el Financial Times o en el Wall Street Journal, que decían que alguien había soltado ahí ya la primera bomba, ¿no?, para que el mercado fuera viendo que iban a ser más agresivos. Creo que esta semana también ha sido en el Financial Times, donde ayer se hablaba de que hoy podría haber una subida de 50 puntos básicos. Desde vuestra perspectiva, desde vuestro análisis o los distintos escenarios, ¿cómo lo veis? Porque recuerdo que en la anterior entrevista tu compañero, digamos, que lo veía bastante más positivo de lo que lo veía yo. Sí. Y él sí que veía esa recesión, pero una salida muy rápida. No sé si dentro de vuestro escenario, porque al final todos estos modelos entendemos que no es A o B, hay varios escenarios, claro, y vas cogiendo un poco en función de cómo se van dando las cosas. No sé si habéis modificado un poquito esa visión. Bueno, tienes razón, Sergio, que esta semana hay dos hitos importantes en los próximos 8 días. Hoy es el primero de ellos. Hay reunión del Banco Central Europeo en la que previsiblemente se suban tipos de interés. El consenso de mercado es un 0,25. Es posible que se suban hasta un 0,50, como dicen en otras fuentes. Pero es importante porque se nos olvida que los tipos de interés del Banco Central Europeo están al 0% desde el año 2016. Es decir, es que no han pasado 3 días. Llevamos muchos años, pues prácticamente 6 años en los que los tipos de interés están en el 0%. Todo eso ha alimentado parte de lo que nos está pasando ahora mismo. Los tipos tan bajos, efectivamente, lo que provocan consecuencias pues inflacionarias en este sentido, como estamos viviendo hoy, ¿no? Pero la semana que viene también hay una importante reunión del FOMC, de la Reserva Federal, que posiblemente anticipe o deje vislumbrar qué sucederá con los tipos en el mes de septiembre. La Reserva Federal ha sido mucho más agresiva en la subida de tipos. Yo creo que han cogido el toro por los cuernos de una forma muy decidida desde hace meses. Los han colocado en el 1,50. Es previsible que suban igual pues un punto en los próximos 2-3 sesiones de subidas que tengan. Pero en Europa yo creo que hemos tardado un poquito más en reaccionar de esa forma no tan rápida. Pero es que llevamos muchos años en el cero, por eso estoy contigo 100%. Es decir, es un momento muy relevante el día de hoy. A las 2:15 yo creo que Christine Lagarde, bueno, a las 2:15 se reúnen y yo creo que a las 3:15 es cuando da la rueda de prensa Christine Lagarde y nos anticipará un poco lo que ha pasado. Si no modificado, a la 1:30 es cuando sale, si ha habido la subida, y luego la rueda de prensa suele ser a las 2 o por ahí. 2:30. 2:30. Sí, pues ya no, lo sabremos. No sabemos qué pasará, nos vamos a entrar en un momentito, pero a mí no me extrañaría que la subida fuera de un 0,25, porque sí que es verdad que cuando suben al 0 los tipos veníamos de un 0,05 y veníamos la anterior de un 0,15, es decir, las subidas siempre del Banco Central Europeo no son tan agresivas como pueden ser en Europa, pero bueno, nos pueden sorprender a todos y que sea un 0,50 como decían estos últimos días, ¿no? Yo ahí, claro, es opinión mía, aunque sea 0,25, yo esperaría más 0,50 o lo que me gustaría a mí, pero yo pienso que incluso aunque sea 0,50, las declaraciones posteriores yo creo que ahí es donde va a estar el kit, ¿no? Porque si no se muestra contundente Totalmente. Y fiable, porque al final hablamos de ese instrumento que todavía no se sabe, ¿no? El instrumento de la muerte para que no se fragmenten las primas, etcétera, que no sé cómo lo vamos a hacer, porque, claro, del otro día que hablamos, ahora tenemos elecciones en Italia. Sí. Es como que van apareciendo cisnes negros o microcisnes negros uno tras otro. Esto es increíble. Bueno, han pasado dos cosas, ¿eh? Por una parte, efectivamente, ha pasado eso que dices en Italia, que de alguna manera pues se pone en duda el euro, se pone en duda la Unión Europea, o parece que hay cierto... Bueno, yo creo que no llegará a esa sangre del rey ni mucho menos, y tampoco es para ponerse tan dramático. Y por otra parte, la curva de tipos en Estados Unidos se ha cruzado en los últimos días, cosa que no pasaba también desde hace muchísimos años. Son momentos ciertamente relevantes. Sí que es verdad que no nos olvidemos de una cosa, las políticas monetarias que impulsan los bancos centrales básicamente lo hacen para combatir la inflación. Por eso suben, bajan tipos o se mueven para que la inflación esté en unos entornos adecuados, ¿no? La inflación está, o el IPC está en un entorno muy elevado y al final lo que quieren hacer es acomodarlo donde tienen que estar, entre otras cosas, porque es el mandato principal que tienen, ¿no? Pero sí que es verdad una cosa importante, es decir, al final, en España, por ejemplo, con una inflación del 10-20
y la OCU publicaba ayer que la cesta de la compra, o el IPC, perdón, y la cesta de la compra tenía una carestía de un 15,30, ojo, que al final una cosa es el dato relevante que se publica de inflación y otra cosa es lo que al final le llega a la cartera de la Sí, persona física en la calle, ¿no? sí, que lo que siempre es, una de las cosas que siempre explico, que una cosa es el IPC, que es una cartera, vamos, una cartera, una Exacto. cesta de una serie de productos, y otra cosa es la inflación, que es lo que cubre todo, ¿no? Y es lo que tú dices, que lo que es la inflación, que es el todo, está súper subido, ¿no? Estos días, fue ayer, ¿no? Donde había en un artículo donde se venía desglosado todos los componentes, etcétera, y había componentes que habían subido un 20, un 30%, y lo que nos queda, ¿no? Porque ahí vimos como el CEO de BlackRock nos venía diciendo que lo que nos viene después es la de la alimentación. Sí, yo además leía porque fíjate, hay cosas curiosas. La gente se quejaba este año de que había subido los melones y las sandías. Y ya decía, no, eso es por culpa de la energía, de los fertilizantes. Pues fíjate, en este caso no era por eso, era simplemente que de los años anteriores no había sido rentable para los agricultores y lo que habían hecho es que las hectáreas que dedicaban a estos cultivos había reducido. Entonces este año hay escasez. Pero nada de cambio climático. Y el problema que están encontrando en Estados Unidos es con el maíz, que igual hay menos hectáreas, encima ha habido sequía, y ahí sí que el tema de los fertilizantes les ha afectado, porque en Estados Unidos el maíz allí prácticamente se utiliza para todo, hasta como diésel, ¿no? O biodiesel, mejor dicho. Claro. Con lo cual nos vamos a un 2023 que yo no sé por dónde vamos a salir. De cara al oyente que nos pueda escuchar, si te parece, nos puedes comentar hoy, siguiendo esta filosofía que seguís vosotros, que es la del value investing, vamos a hablar hoy, si quieres, de creo 5 compañías. Bueno, sí, me parece bien. O bueno, si quieres, si da tiempo alguna más. No, está perfecto, está perfecto. Sobre compañías que al oyente, a vosotros que estáis al otro lado, os puede servir para que entendáis, oye, ¿por qué están hablando dentro de este sector de esta compañía? Bueno, pues aquí nos lo va a explicar un poquito. Yo básicamente, abundando, casi yéndome al principio, nosotros buscamos para los clientes dos objetivos también. Uno que es preservar su capital y dar una rentabilidad por encima de la media. Con estas premisas, al final tienes que buscar compañías o encontrar y seleccionar compañías adecuadas que reúnan unos criterios y unas características muy concretas. No todo vale, lógicamente. Y hay compañías, por ejemplo, que nos encantan, pero están muy caras en precio y tampoco podemos comprarlas para los clientes. No es el caso ahora mismo, porque como sabes, en muchos casos pues han corregido muchas las valoraciones y ahora se encuentran cosas muy interesantes, tanto en la parte de renta fija como en renta variable. Yo sí quería, de alguna forma, echar por tierra muchas veces todo ese efecto que cuando se habla de dónde invertir, hay que huir de determinados sectores, vamos a irnos a decantarnos en un momento como este, donde la inflación parece galopante, irnos por otros momentos, por otros sitios y tal, por otros sectores distintos. Nosotros invertimos en sectores diversos porque no invertimos en sectores, sino invertimos en compañías que generen caja, que tengan una buena gobernanza, un buen equipo de gestión, que tengan poco endeudamiento, etcétera, ¿no? Un poco las características básicas que muchas empresas value piden esas compañías. Si quieres te pongo ejemplos, por ejemplo, de 5 compañías que nos parecen interesantes y que son además unas de las principales compañías donde estamos invertidos en los vehículos con más peso en renta variable. Por ejemplo, en Value Tree Best Equities, un fondo de inversión que tiene una rentabilidad hoy negativa de un -4 más o menos, pero ha estado en positivo gran parte del año y que tiene una diferencial frente al Eurostock, que es donde invierten activos del Eurostock, que estando al 16-18% de caída del Eurostock, pues tener un -4, pues yo creo que está más que bien, ¿no? Bueno, pues y otro fondo que tenemos también agresivo en cuanto a inversión en renta variable, que es Value Tree Dynamic. Es un fondo más global, al igual que el Best Equities era europeo, este es un fondo más global y por eso te traigo compañías de uno y otro lado del Atlántico, ¿no? Un poco, por ejemplo, hay una compañía que se llama United Health Group, es una compañía que se dedica a la salud, a la gestión hospitalaria, que trabaja en Estados Unidos y en otros 130 países en el mundo, donde invertimos un peso importante. Esto tiene que ver con lo que tiene que ver con salud. Hay otra compañía que se llama SM International que habla de semiconductores que han estado tan de moda. Ayer fue de las compañías que subió al mercado americano básicamente porque
sacaron una ley en el Senado americano apoyando con un presupuesto muy importante toda esta parte de la producción de semiconductores en Estados Unidos, ¿no? Okay. También opera en Europa, en Japón, en Asia y tal. La tenemos desde hace muchos años, yo te diría que desde el 2019 en cartera, ¿no? Y ha tenido igual un peor comportamiento en 2022 porque toda la crisis de los semiconductores pues también lógicamente la ha atenazado, pero lleva un comportamiento espectacular desde hace muchos años, ¿no? Otra compañía que todo el mundo y tus oyentes conocen es Inditex. Inditex es una compañía que nos gusta mucho, ha estado muy bien gestionada, como todos sabemos, una compañía que tiene mucha caja. En España representa en Inditex en torno al 16% de sus ventas, es decir, es una compañía global. Sí, sí. Sí que es verdad que en Rusia, por ejemplo, cayó con toda la crisis o la invasión de Rusia en Ucrania, cayó un 10% en ventas y un 6% del beneficio neto, más o menos podía representar Rusia, ¿no? Y ha caído como consecuencia de eso. Pero sí que es verdad que es una compañía que no vamos a descubrir hoy. ¿Puede sufrir con la desaceleración? Sí, porque al final hablamos de consumo, pero tiene una situación financiera que compensará mucho mejor que otras, ¿no? Ahí por donde dicen, que gente más experta, ¿no? Que en este caso que yo, que el problema que van a tener, no solo Inditex, sino H&M o Mango, etcétera, al final es con Shein, ¿no? Que está pegando ahí muy fuerte. A mí me sorprende que tenga una valoración superior en conjunto a Inditex y a H&M. Pero bueno, también hay que ver cómo están haciendo las cosas en Shein, que yo creo que cuando se empieza a rascar ahí y empiezan a salir cosas, Claro, nos podemos sorprender. Está claro. Nosotros analizamos, lógicamente, muchas compañías y nos parece que dentro de lo que es el consumo, Inditex está muy bien posicionada, con una posición en tecnología también muy relevante, que le está aportando ya en la cuenta de resultados números en positivo, etcétera. Y, bueno, Ahí entiendo que te refieres por la venta online. Exacto, sí, toda esa parte, ¿no? Luego otra compañía muy importante es Comcast, también cotiza en el mercado americano, habla de televisión por cable, de internet, telefonía, su sede está en Filadelfia, es lo que conocemos en España como la televisión NBC y Universal Pictures, pues todo eso tiene que ver con Comcast Corporation. Es consumo, contenidos, media, es decir, estamos hablando de empresas de tecnología, empresas de semiconductores, empresas de salud, empresas de consumo, de moda. Y otra puede ser incluso contrarian, si quieres, ¿no? Un poco de rara, que dices, oye, ¿cómo podéis meterla en cartera en este momento? Pues sí, porque es una de las, desde que compró Monsanto, pues es la mayor agroquímica del mundo, que es Bayer. Bayer es una compañía muy poderosa, que está además, creemos que barata, con un colchón de valoración importante, con mucho caja, etcétera. Y estas compañías, como para ilustrar un poco dónde estamos, y pues, no sé, he dicho 5, 4, 5, pues son las, o 5 o 6, son las, bueno, pues las principales apuestas que tenemos posiblemente. También es verdad que nosotros las carteras las tenemos bastante diversificadas, ¿no? No tenemos una apuesta en estas 6 y no construimos solo una cartera con estas 6 compañías. Aproximadamente Mira, un fondo, ¿cuánto? Un fondo, Best Equities puede tener en torno, en renta variable te hablo, Best Equities es solo renta variable europea, tiene en torno entre 20 y 25 compañías europeas de renta variable. No hay demasiada rotación, todas las semanas puede entrar una o dos compañías o no, dependiendo un poco del momento y demás. Siempre se integran compañías con horizonte medio-largo plazo. Y Dynamic, que es el otro fondo del que te hablaba, Value Tree Dynamic, un fondo con vocación más global, tiene compañías en Europa y Estados Unidos básicamente, alguna también en Asia, no muy relevante en peso, pero puede tener algo más de 30, 35 más o menos. Lo que podemos hacer aquí, si quieres, para la próxima vez que vengáis, porque esto creo que es interesante, ¿no? Que explicaseis en qué departamento tenéis dentro de Value Tree para buscar y seleccionar compañías, porque muchas veces se piensa, no, bueno, es el gestor y tal, y bueno, a lo mejor sí es directamente el gestor, pero entiendo que en función también un poco de cómo es la compañía, debajo hay analistas, quizás Por más supuesto. jóvenes, etcétera, porque lo que mucha gente no acaba de entender es que, tú me dices si estoy equivocado, pero de un 100%, el 90% es prácticamente leer todos los días informes o incluso recortes de periódicos que en algún momento te puede dar una idea y decir, esto puede ser interesante, pero que cuando te pones a ver la compañía y empiezas a desglosar lo que, vamos a decir, lo que es la cadena de producción, dices, es que el valor no está en esta, está en otra que no tiene nada que ver con lo que tú pensabas, te cambia toda la estructura de esa
inversión que ibas a hacer y digamos que tienes que volver a empezar de cero, porque te vas a esa nueva y a su vez la vuelves a desmenuzar y es todo más complicado. Y luego entender que no todo es solo cuantitativo, hay que mirar también la parte cualitativa, el equipo Sin gestor. duda. Con lo cual, ahí hay un número de horas Sí. que son importantes de Mira, estudio sin duda. y de leer. Sin duda, Sergio, tienes toda la razón. Mira, en nuestra compañía, si el pulmón, por decir algo, puede ser la parte patrimonial, Eva Alonso, que la conoces, que estuvo aquí el otro día, la parte de gestión que lidera Lucas Monjardín, que también estuvo hace unos días, pues es el que lleva toda la parte de gestión. Todo se hace bajo sus premisas, su criterio, etcétera, ¿no? Y efectivamente, yo a veces el departamento de gestión es un departamento que intelectualmente tiene un nivel muy alto, que requiere muchísimo conocimiento de muchas cosas. Yo digo que son muy generalistas porque al final, antes hemos puesto el ejemplo con 5 compañías de sectores distintos. Sería un majadero si te dijera que efectivamente son los más listos del mundo, controlan todos los sectores y todas las compañías. No es verdad. A veces te apoyas efectivamente en casas de análisis que tienen un trabajo ya previo y tú lo que haces es filtrar parte de ese trabajo, ¿no? Pero también se analizan compañías in situ y hacemos un análisis muy profundo de esas compañías. Sí, porque entiendo que con algunas de ellas incluso habláis Sin duda, claro. Con la parte del departamento es. de relaciones con inversores, Exacto. etcétera. Sí. Hay comunicación, lógicamente. Esa es la ventaja que tenéis desde el mundo institucional, que a veces el particular no acaba de entender. Es que hay un proceso, hasta que decidimos invertir en una compañía, hay un proceso intelectual enorme. Porque al final esto no es sacar el dedo a ver por dónde sopla el viento y invierto aquí, ¿no? O abro la expansión por la mañana y decido invertir en una compañía porque me da ese pálpito. No, hay una labor de trabajo bastante sesudo, ¿no? Y un comité de inversión donde se debate y se echan o no compañías en función. Es un trabajo muy ordenado, muy continuo y riguroso, te diría, ¿no? Porque al final lo más importante para nosotros son los clientes. Entonces, todo eso redunda en que detrás hay una persona que nos da la confianza para que gestionemos un patrimonio y para nosotros eso es lo más importante. Todos los desvelos que tenemos en la compañía básicamente se producen porque estamos o no cumpliendo las expectativas frente a los clientes, ¿no? La confianza que nos otorgan. Esa es un poco nuestra idea, ¿no? Exacto. Pues Alberto Bajate, de Value Tree, un placer haberte tenido. Si vienes para la próxima, pues encantado. De todas formas, que pases un buen verano. Gracias, Sergio. Muchas gracias. Yo encantado también de veros. Vamos a hacer una pausa y ahora...